Hola, bienvenido al segundo semestre de la materia de psicobiología experimental. Bueno, antes de iniciar me gustaría, imposible en estas circunstancias, saber cómo están cada uno de ustedes, pero desearles que estén de la mejor manera posible. Que, bueno, nosotros vamos a seguir con la dinámica más o menos de la que llevamos en el primer semestre. Al respecto de eso, subimos el miércoles pasado un aviso al aula virtual con algunas indicaciones generales. Por ejemplo, les comentamos que vamos a subir los archivos, los links, los enlaces a los archivos de video de las clases teóricas, pero por decisión de cátedra no vamos a subirlo en este semestre ni los archivos de PowerPoint ni los PDF. Juan Carlos Molina me consta que ya explicó las razones de esto. Nosotros lo discutimos en la cátedra, hubo posiciones diferentes, pero al final decidimos tomar esta decisión. Lo que haremos será subir unos archivos breves con una serie de conceptos importantes, aunque no son los únicos que deben estudiar, pero con los conceptos centrales mencionados solamente. Podemos hablar sobre esta decisión este miércoles en la clase de consulta, que vamos a seguir manteniendo el espacio. Esa era otra cosa que les avisábamos. Vamos a mantener los espacios de consulta de los días miércoles a las 4 de la tarde. Mañana subiré el enlace para ese encuentro. En esos espacios vamos a trabajar sobre los conceptos que vamos a ir viendo en los teóricos. Ustedes pueden traer todas las dudas que tengan al respecto. Trabajaremos para facilitar la comprensión y también para, en función de sus intereses, para revisarlos, criticarlos, aprender de ellos, ver cómo se relacionan con otros temas, asuntos que estudian en psicología, etc. También les avisamos que la dinámica de los prácticos va a ser la misma. Va a haber 6 trabajos prácticos, uno a cargo de cada docente de trabajos prácticos, que además cada uno de ellos que está a cargo de una comisión va a ir subiendo actividades en relación a cada unidad. Esto es importante porque esas actividades son evaluativas. No son obligatorias en el sentido que no van a tener que realizarlas para entregar y se les va a evaluar esa entrega, pero los contenidos sí van a ser evaluados en el segundo parcial y en el recuperatorio. También les avisamos que este año no va a haber condición de promoción, ya les confirmamos eso, ya lo anticipamos más o menos en el primer semestre, pero hay varias circunstancias que, si ustedes quieren, también podemos discutir el miércoles en el espacio de consulta. Varias circunstancias que por razones obvias, además, me parece, no vamos a poder hacer un seguimiento de trayectorias individuales en este contexto. Y creo que eso es todo lo que les comentaba en el aviso. En esta ocasión vamos con este paisaje hermoso, vamos a iniciar lo que la unidad que nos corresponde hoy, que es la neurobiología de la memoria, así le he titulado. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser revisar cómo la neurociencia se aproxima al estudio de la memoria. Vamos a tener una serie de conceptos básicos, que eso sí lo voy a compartir con ustedes en el aula virtual, como les dije, que lo vamos a organizar. Nos van a ir apareciendo todos estos términos técnicos, nos van a ir apareciendo de diferente manera en estas 5 subapartados. Cada uno de ellos va a corresponder a un videito que vamos a subir, en los cuales está organizada la clase. En el primer apartado vamos a hablar de los supuestos de partida y vamos a presentar algunos de estos conceptos básicos. Los supuestos de partida me refiero a esos puntos de partida de la neurociencia como disciplina, como propuesta, como programa de psicología, que toma para abordar el estudio del comportamiento, de lo mental, de lo psíquico,
de los diagnósticos psiquiátricos, cómo entiende todo, básicamente, cómo entiende básicamente o cómo se aproxima al estudio del ser humano. Bueno, como cualquier disciplina científica y como cualquier otro programa de investigación en psicología o cualquier programa teórico en psicología, tiene una serie de supuestos de partida que vamos a esclarecer algunos de ellos o poner de manifiesto algunos de ellos o hacer explícito, mejor dicho, algunos de ellos. Además de eso, vamos a ver algunas pruebas neuropsicológicas en un segundo videíto breve que se utilizan para el estudio de la memoria. Algunos de ellos ya las conocen. En tercer lugar, vamos a ver la taxonomía de la memoria según la neurociencia cognitiva, cómo la neurociencia clasifica diferentes formas de memoria según sus criterios. Vamos a analizar, luego a mencionar muy brevemente dos síndromes neurológicos que producen cuadros de amnesia o que tienen como una de sus características cuadros de amnesia. Y luego en el último apartado vamos a poner en diálogo dos teorías neurocientíficas que por lo tanto comparten unos supuestos en relación básicamente al estudio de la cognición, pero además es interesante ver que también tienen diferencias importantes en los puntos de partida, en cómo estudian y en qué conclusiones pueden sacar a partir del estudio de lo que cada una de ellas considera que es la memoria. Bueno, en este primer capítulo partimos de identificar algo que seguro ya les ha salido en casi cualquier materia que hayan estudiado en la Facultad de Psicología, la idea de que hay unos supuestos, hay unos puntos de partida que tienen que ver con la ontología, con la epistemología, con la metodología, incluso con la ética, que están en la raíz de cualquier teoría o cualquier programa de investigación en psicología. En esta viñeta se ilustra, pertenece a un cómic que se llama Logicomics, que cuenta la vida de varios filósofos que estaban preocupados por la idea de la certeza, de la verdad. Uno de ellos es Bertrand Russell, que es el que aparece ahí de joven, con un profesor de geometría, que en un momento el profesor de geometría le dice que hay un axioma, un postulado, le dice, y Bertrand Russell le pregunta qué es eso, y él le cuenta un poco en qué consiste, y le dice que eso es un punto de partida que no se demuestra. Y Bertrand Russell le dice, pero no había que demostrar todo. Le dice, ¿de qué sirve demostrar aspectos de una teoría que se construyen sobre otros que no se pueden demostrar? Y dice que eso le quebró básicamente, le acompañó esa incertidumbre y esa desesperación a lo largo de su carrera. Bueno, en psicología tenemos lo mismo. Yo les puse aquí 4 ejemplos de programas de investigación que son distintos y que precisamente difieren fuertemente en cada uno de estos supuestos. Les nombré la neurociencia cognitiva, que es la materia en la que estamos, pero les pongo esto para que entiendan que es un punto de vista y que su valoración como programa de investigación, para mí, en mi opinión, tiene que ser no solamente a través de la producción científica, sino también de estos puntos de partida. ¿Por qué? Porque incluso la propia producción científica, qué es lo que se estudia y cómo se estudia, también está influido eso por estos puntos de partida. Tenemos la neurociencia cognitiva, como les decía, la psicología cognitiva, que está emparentada de alguna manera con la neurociencia cognitiva, pero también tiene supuestos más o menos diferentes en cuanto a si es posible reducir o no las funciones psicológicas a funciones cerebrales, orgánicas, y cómo sería esa relación. Bueno, hay posiciones en psicología cognitiva que son no reductivas y hay posiciones en psicología cognitiva que se han alineado mucho con la neurociencia actual que son más reductivas. Hay otras, como el conductismo radical, que plantea la autonomía del análisis del comportamiento y de la psicología como disciplina. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que los fenómenos psicológicos no están influidos o son independientes, mejor dicho, de la biología,
sino que lo que se está proponiendo ahí es que el objeto de estudio de la psicología es autónomo y que investigar, por ejemplo, todo lo que en nuestro lenguaje ordinario entendemos como cognitivo, mental, psíquico, emocional, etcétera, es un nivel de análisis en sí mismo que requiere la construcción de teorías, de términos teóricos, de observación de fenómenos, etcétera, en esa dimensión, sin necesidad o sin las restricciones que nos implicaría, por ejemplo, estudiar lo psicológico desde la biología. Ese compromiso nos implicaría una reducción de nuestro campo de estudio, de nuestra fenomenología, etc. Y les puse ahí la teoría de la psicología como otra propuesta, que es un programa de investigación que está desarrollando un psicólogo en México desde hace 20 años más o menos, como otro ejemplo que a la vez es distinto de la propuesta conductista, a la vez es una propuesta diferente de las psicologías cognitivas y de las neurociencias cognitivas, y que tiene un compromiso más fuerte con el lenguaje, no con el lenguaje como un sistema de comunicación solamente, sino como un sistema socialmente compartido donde los términos mentales tienen un significado por el uso. Para comprender, por lo tanto, los términos mentales, el significado de los términos mentales, para su estudio científico, previamente hace falta un análisis detallado, analítico, de cómo usamos esos términos en nuestra vida ordinaria. La neurociencia cognitiva, por ejemplo, esa teoría de la psicología que les puse ahí, por eso les puse, si va a estudiar lo que nosotros en nuestro lenguaje ordinario entendemos como recuerdos, reminiscencias, conocimiento, todo el abanico de términos familiares que tienen algún tipo de relación familiar con la memoria, podríamos poner como núcleo, el reconocimiento, etcétera. Bueno, pensamos en qué contextos usamos esas palabras, cómo las usamos, y ahí es donde vamos a encontrar los referentes, el significado, etcétera. El conductismo radical, que es la propuesta de Skinner, su elemento central es la conducta operante, ha tenido muchos desarrollos desde la muerte de Skinner incluso, que no tienen mucha tradición aquí, pero que en otras universidades se siguen utilizando. La psicología cognitiva, por ejemplo, como les decía, también tradicionalmente ha estudiado ya la memoria como una función cognitiva, pero no necesariamente como una función cerebral. Y en cambio la neurociencia cognitiva, ahí les puse el engrama. El engrama es el santo grial, podríamos decir, del programa neurocientífico de investigación sobre la memoria. El engrama no es un término teórico que trata de representar la huella que dejaría la experiencia dentro del sistema nervioso. Y está vinculado con el lenguaje de la representación. Ustedes saben que, bueno, estudiaron seguramente en epistemología, el problema de la representación. Ahí les puse una serie de supuestos generales ya dentro de lo que es la neurociencia cognitiva. Por ejemplo, se asume que la memoria es una función del cerebro. Ninguna de las otras, bueno, la psicología cognitiva podría emparentarse más o menos con esa idea en algunas de sus versiones, pero ni el conductismo ni la teoría de la psicología parten de ahí, de que la memoria sea una función del cerebro. El segundo supuesto, ahí les dije que el cerebro procesa información y codifica información que recibe de los estímulos. Esa idea de procesar información y de codificar es una función atribuida al sistema nervioso en los últimos, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, pero de vuelta, ni el conductismo, ni la teoría de la psicología, ni otras formas de neurociencia cognitiva, por ejemplo las vertientes más que se llaman corporizadas, se comprometen con la idea del procesamiento de información. Esta idea de que la experiencia deja una huella en el sistema nervioso es la que les decía antes, y esa huella que deja la experiencia, buscar esa huella que deja la experiencia va a ser el objetivo principal de la neurociencia, de algunas de las teorías neurocientíficas, no de todas. Se asume que esa huella que queda en el sistema nervioso
estaría de alguna manera vinculada con la noción de información que hemos incorporado a través de los sentidos, y podría estar, esa es la idea del engrama que les decía antes, y hay un supuesto de que esa huella puede estar en un estado activo o inactivo. Esa es una idea también asumida en general por las teorías neurocientíficas de la memoria. Y un aspecto importante de estas teorías es que para ellas el comportamiento, las acciones de las personas, es considerado como el output del sistema nervioso. Si uno va a los manuales de neurociencia, e incluso en algunas publicaciones se discute de esta manera, y en los experimentos se trabaja de esta manera, ya lo vamos a ver, el comportamiento es el resultado de la actividad del sistema nervioso. Para ninguna, ni para la teoría de la psicología, ni para el conductismo radical, el comportamiento tiene esta definición de partida. Aquí les puse que la memoria como función del cerebro pertenece al conjunto de teorías en psicología que se llaman teorías mediacionales. Las teorías mediacionales uno las puede identificar, aquí les puse, en Freud mismo. En algunos aspectos de la teoría, de la forma en la que Freud pensó la memoria, en algunos momentos particulares de su obra, en los inicios, se puede encontrar esta misma idea, que básicamente hay algún tipo de información que ingresa a un sistema a través de la percepción, y bueno, en el output, en la primera representación, que está en este lado de acá, en el output del sistema, aquí aparece la conciencia. Este es el que pertenece, este esquema está sacado de una carta a Flies, que ustedes deben conocer mucho mejor que yo. Aquí está el esquema de Peine, que yo también lo he conocido estando aquí en Argentina, pero básicamente es un tipo de teoría similar a esta. Hay una idea de input y hay una idea de output, y en medio ocurren una serie de procesos. La psicología cognitiva, que les decía que estaba emparentada en cierta manera con la idea de neurociencia, fíjense que tiene aquí también esta idea de ingreso al sistema, siempre está como por un lado la percepción, bueno, y aquí ocurren una serie de procesamientos, y por el otro lado sale la respuesta. Esta es la manera en la que estas teorías representan. Aquí hay otro ejemplo, hay muchos ejemplos de diferentes teorías de lo que ocurre aquí dentro. Como les decía, diferentes programas de investigación en psicología no se comprometen con esta idea de pensar de esta manera las funciones cognitivas. Conceptos básicos que aparecen aquí, el de representación, como les decía. Se asume que la información del mundo de alguna manera se representa en el sistema nervioso. Esto es importante porque no vamos a desarrollarlo en esta materia, pero sí les dejo la idea, por lo menos para que la revisen o para que consulten si alguno de ustedes quiere, pero la representación de alguna manera está vinculada con teorías del significado en filosofía. Y eso es importante porque cuando uno se compromete con la idea de representación, también se está comprometiendo con una idea particular del lenguaje. Esto, como les digo, no lo vamos a desarrollar, pero las críticas en general al representacionalismo han venido de, por un lado, o teorías, posiciones del lenguaje distintas, o de concepciones de la cognición que han criticado mucho la forma en la cual desde el representacionalismo se estudia, por ejemplo, cualquiera de las funciones psicológicas. Luego vamos a ver esto. Bueno, ahí les dije lo de la memoria, que puede estar en un estado activo o inactivo. Esa huella que va a quedar en el sistema nervioso puede estar en un estado activo o inactivo. Y la amnesia se refiere, y hay distintas teorías, van a tener distintas posiciones, pero en general se refiere al olvido de la información almacenada. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo lo van a trabajar los neurocientíficos? Bueno, va a haber un conjunto de teorías que piensan que ese olvido lo que representa es un debilitamiento de esa huella dejada por la experiencia del engrama. O también se puede pensar que esa información
no se incorporó al sistema. Ahí hay teorías atencionales que presuponen que hay una serie de filtros que impiden que la información sea procesada y por lo tanto no se va a poder recordar, etcétera. Hay diferentes posiciones en eso. No vamos a ver todas claramente, pero que sepan más o menos que existe por un lado esa posición, y por otro lado hay otras teorías neurocientíficas también que presuponen que toda experiencia deja una huella y que los déficits de lo que nosotros vemos como olvido son déficits de recuperación, son dificultades para recuperar la información que ya ha sido almacenada, pero que con mejores condiciones o con condiciones particulares se pueden observar los efectos de la experiencia sobre el comportamiento. Eso sería como las dos posiciones de las dos teorías que vamos a ver en el subapartado 5 de esta clase. Un concepto importante que aparece aquí, en esta, como les digo, son siempre dentro de este sistema conceptual que es la neurociencia cognitiva, nos va a aparecer un concepto que es la amnesia en este sentido, y vamos a tener amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. ¿En función de qué está esto? A partir de un punto de una lesión, aquí está indicado en este punto, un traumatismo, todos conocen experiencias después de que uno mismo o una persona conocida, o incluso en los dibujos animados que se veían clásicos, siempre era paradigmático que después de un golpe había un olvido. Eso está representado, bueno, hay películas, bueno, hay numerosos casos, hay información de casos clínicos que fueron las principales fuentes de teorización aquí, donde se observa eso, que después de un evento traumático básicamente hay un olvido hay una pérdida del recuerdo anterior a ese momento del trauma. A eso se le llama amnesia retrógrada. Y amnesia anterógrada se refiere a que después de la lesión hay una dificultad para incorporar información nueva. Ese es un concepto que vamos a tener que tener claro, porque, por ejemplo, las dos teorías que vamos a ver en el apartado 5 tienen una explicación de la amnesia retrógrada de forma distinta. Bueno, aquí está ejemplificado con un ejemplo que aparece creo que aparece en el propio Pinel, como después de un traumatismo hay un periodo de amnesia retrógrada y hay una función cognitiva normal previa a ese periodo, se recuerda todo perfectamente. Hay un periodo de coma y luego, bueno, puede haber un periodo de amnesia donde cuesta incorporar información nueva y aquí se vuelve a recuperar, restablecer la función cognitiva normal. Bueno, esto es importante. Fíjense que este gradiente hace que se olvide la información más reciente. El traumatismo, perdón, el evento traumático hace que se olvide la información más reciente. Eso es típico también de algunos de los síndromes neurológicos que vamos a ver luego, como el Alzheimer, donde las personas que tienen este tipo de demencia recuerdan o pierden primero los recuerdos que están vinculados con más recientes de su vida cotidiana. Empiezan olvidando dónde dejaron las llaves, empiezan olvidando alguna información que les sirve para orientarse básicamente en su vida cotidiana, pero sí recuerdan o sí tienen recuerdo de eventos de su infancia, van perdiendo gradualmente esos recuerdos más recientes, o personas que conocieron más recientemente, por ejemplo, o actividades que realizaron más recientemente, y poco a poco se van extendiendo en el tiempo hacia atrás, hasta que en el último periodo recuerdan cosas, muchas veces que tienen que ver con su infancia. Eso también ha sido importante en cómo han ido desarrollándose las teorías, han influido en cómo se han ido desarrollando las teorías neurocientíficas. En el Pinel también cuentan, y lo pongo aquí explícito, de algunos estudios que emplean el shock electroconvulsivo. Ustedes habrán escuchado en algunos contextos, seguramente dentro de la facultad, hablar de la terapia de shock electroconvulsivo como una forma de intervención que ha utilizado la psiquiatría biológica en
en diferentes, bueno, en diferentes momentos. Actualmente se sigue utilizando y incluso hay psiquiatras que siguen defendiendo su uso para algunos casos concretos, clínicamente bien definidos, en los cuales lo que se le hace a la persona, se da una descarga eléctrica en el sistema nervioso, se le da un shock eléctrico que básicamente le afecta también, entre otras cosas, al recuerdo de eventos más recientes y genera una amnesia retrógrada también. Aquí les puse porque, bueno, porque es un trabajo clásico de un artículo de la época, creo que es de los años 50 más o menos, en el cual, para que ustedes puedan acceder, está en inglés, pero lo pueden buscar para que vean cómo se hablaba en esa época de este tipo de estudios, cómo se trataba básicamente de casi como si fuera un experimento con pacientes psiquiátricos. Bueno, esto se ha realizado, ha sido parte del desarrollo de la psiquiatría. En este segundo apartado, que lo vamos a hacer en otro videito, así descanso un segundo, vamos a hablar de algunas pruebas neuropsicológicas para estudiar la memoria como función cerebral.